Muy buenos días. En este día, lunes 17 de febrero de 2025, 6 del tiempo ordinario, reflexionamos del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 11 al 13. Jesús. En aquel tiempo salieron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole una señal del cielo con el fin de ponerle a prueba. Dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dice: ¿por qué esta generación pide una señal? Yo os aseguro que no se dará a esta generación ninguna señal. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta. Palabra del Señor. Una actitud muy típica de las personas que están tan pagadas de sí mismos y tan seguras de su conocimiento que les cuesta aceptar una postura diferente. Lo grave de acá es que ellos tenían toda la revelación. Tenían la Torá, tenían los libros sapienciales, tenían a los profetas, tenían toda la literatura revelada para darse cuenta que estaban en presencia del Mesías que esperaban. Y sin embargo estaban tan metidos en sus tradiciones y en sus formas de ver y vivir la iglesia que les resultaba imposible entender a Jesús en el espíritu en que él hablaba y actuaba. Algo muy similar que nos pasa hoy en la Iglesia Católica. Hubo un Concilio Vaticano II que fue realmente una renovación del Espíritu Santo. Y hoy, incluso dentro de las jerarquías eclesiales, les cuesta aceptar que esto que el concilio pidió, que Dios pidió a través del concilio, les cuesta, porque rompe con todos los esquemas tradicionales. A mí me ha tocado hablar, como soy itinerante, como ando viajando y moviéndome según donde me manden, me toca hablar con muchos obispos. En Chile, poquísimos. Yo digo siempre 3 honrosas excepciones. Pueden haber 5, pero no más. El resto no entiende absolutamente nada del Concilio Vaticano II. Y están haciendo las cosas según sus propios criterios. Y es así como en la Conferencia de Puebla, por ejemplo, que todas las determinaciones inspiradas por el Señor fueron tergiversadas por los que copiaron esas determinaciones, entre ellos algunos curas que yo conocí, que eran de la ideología de la liberación, en esa época ideología latinoamericana, y cuando el Papa Pablo VI firmó en la confianza de que era lo que habían decidido los obispos de la Conferencia Latinoamericana, cuando firmó y después cuando se puso a leer se dio cuenta que había ahí un marxismo soterrado, con apariencia de fe, y que lo único que llevaba era a la lucha de clases. Algo que es absolutamente contrario al pensamiento de Dios. Precisamente una de las cosas que le criticaban a Jesucristo, y por eso los fariseos no podían aceptarlo, era que comía con pecadores, que se juntaba con los pobres, que además los contrastaba a ellos, les llamaba la atención. Y le decía: ustedes están aferrados a vuestras normas. En la pastoral del catecumenado, que asumimos una de las propuestas del Concilio Vaticano II, porque ni siquiera es un invento de Kiko Argüello, de Carmen Hernández o del padre Mario Pezzi. Dios le inspiró a través de la Virgen llevar adelante esta pastoral, no movimiento, pastoral, tomando una de las propuestas del Concilio Vaticano II para la renovación litúrgica. Llevamos adelante una reforma de templos, de lugares de culto, que sean adecuados a los tiempos actuales. Entonces, como el Señor dice, sentado a la mesa con sus discípulos, que se lee en el Evangelio, el ara sacrificial de Abraham ya no tiene sentido, porque ahora ya no es la figura de Isaac, es Jesucristo mismo, sentado a la mesa con sus discípulos, celebrando la Pascua, que es el centro de nuestra fe cristiana, de nuestra vida cristiana. El centro de la liturgia cristiana es la Pascua. Para que el signo sea visible, el concilio proponía un altar que estuviese en medio de la asamblea y la asamblea rodeando, para que se dé el signo de sentado a la mesa con sus discípulos. Entonces la reforma era la sede con una cabeza, el atril al frente en un nivel un poco más bajo, que es la boca, y más adelante la mesa eucarística
que es el estómago, y por último, a la entrada de la iglesia, la pila bautismal, que es el útero por donde un ser humano se vuelve cristiano. Las reformas han hecho cosas horribles, pero son cosas humanas. Por ejemplo, poner 2 atriles. Uno para el que anima la Eucaristía, otro donde están las lecturas que proclaman los lectores. Es decir, hay 3 bocas. Porque además al cura le ponen una chila al frente, bien pegadito a él, con un micrófono para que hable. Entonces es un monstruo de 3 bocas. El Santísimo lo corrieron por un lado, simplemente. Pero la propuesta del concilio era que hubiese una capilla especial para el Santísimo, en donde incluso se pudiese celebrar una Eucaristía cuando en la semana, que ya se veía lo que venía, la poquita gente que va a misa durante la semana tuviese un lugar recogido, especial, junto al Señor para celebrar. Pues no, lo tiraron a un lado. Los confesionarios, que eran una cosa así tan cerrada y todo, fuesen un lugar más de acogida, una capilla confesional, donde además la gente pudiera ver al presbítero y al que se está confesando para evitar los problemas que hubo tantas veces de esas confesiones personales en donde, por ejemplo, un niñito se ponía de rodillas frente a las rodillas del cura. Y el cura, por supuesto, le hacía cariñito y ya sabemos todas las cosas que pasaron. Todas esas reformas han sido metidas casi como a presión porque las conferencias se niegan a aceptar esa inspiración del Espíritu. Le pasa lo que a los fariseos. Y por eso es que el Señor a ellos les dice, no se les dará ninguna señal. Pero no es que no se les esté dando ninguna señal, porque Él hacía todo lo que estaba profetizado que haría el Mesías. Haría andar a los cojos, daría vista a los ciegos, sanaría a los enfermos y anunciaría un año de liberación. Todo lo que hizo el Señor, pero estaban tan cerrados que no se daban cuenta que el Señor estaba hablando. Y es lo que estamos viviendo hoy. Están tan cerrados que las iglesias se están quedando vacías y la gente que está quedando adentro es de una religiosidad tan simplona que les cuesta mucho encontrarse con Jesucristo. Y por eso los jóvenes no quieren llegar. Y en las pastorales nuestras, todas las realidades nuevas que han surgido, nuestra pastoral u otros carismas que han surgido del Concilio Vaticano II, estamos llenos de jóvenes, pero no lo quieren aceptar. En la diócesis donde estoy ahora tuvimos hace 2 días una entrevista con el obispo. A mí me emocionó. Tiene clarísimo lo que es el camino, tiene clarísimo la necesidad e incluso me dio risa porque él apoya una cierta, digamos, pastoral, que no lo es, en realidad es más bien un movimiento, pero él dice, eso lo tengo para toda la diócesis. Y dijo, y tengo que confesar que no da el resultado que yo quisiera. En cambio ustedes, y ahí nos metió, ¿no? Yo le dije, pero monseñor, nosotros lamentablemente somos solo una pastoral. Lo nuestro tiene un comienzo y un final. No, personalmente yo terminé el neocatecumenado el 2003 con mi comunidad de origen y terminé el neocatecumenado el 2024 con mi comunidad acá en Colombia. Yo, de hecho, ya no soy catecúmeno y por eso el catecumenado después sigue un neofitado, los nuevos hijos, los renacidos. Y los nuevos hijos, si uno ve la escritura, los nuevos hijos tenían un tiempo que seguían preparándose para poder llegar a tener todos los dones del Espíritu Santo activos, para hacer lo que hizo el Señor en la tierra, lo que hicieron sus discípulos y los apóstoles aquí en la tierra, porque lo que el mundo necesita son nuevos apóstoles de Cristo. Y termino con las campanas de la catedral que están llamando a misa y que está al lado de mi casa. El que tenga oídos para oír, que oiga.